Soy Sonsoles Onega y estoy hoy en Periodista Digital presentando mi nueva novela Nosotras, que lo quisimos todo, una novela sobre el timo de la mujer trabajadora. Ya lo sé, es un tema complicado, controvertido, pero en el que creo que las mujeres tenemos mucho que decir. Sí, efectivamente es una ficción plagada de realidades, de situaciones reales que creo que comparten el 90% de las mujeres trabajadoras, pero en cualquier caso yo creo que sí, que la novela tiene un tinte periodístico, casi una investigación que trata de bucear en ese mundo de las mujeres, en saber qué nos ha pasado, por qué nos encontramos como nos encontramos y sobre todo trata de buscar referentes de mujeres que han tenido una carrera profesional de éxito sin renunciar a la familia, cómo lo han hecho, qué discurso tienen esas mujeres y acercarlo a las lectoras y a los lectores. Yo creo que el timo consiste en haber cambiado nosotras mucho y en cambio no haber cambiado lo de fuera. La sociedad todavía nos debe una evolución, nos debe cambios estructurales, sociales, empresariales que permitan realmente a la mujer llegar. Este no es un problema de derechos y de libertades, en ese sentido las mujeres lo tenemos todo, pero sí tenemos un problema de gestión de esos derechos y de esas libertades. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer no llega? ¿Por qué en la foto del IBEX 35 es una secuencia de hombres ahora con la incorporación de una mujer, Ana Patricia Botín? ¿Por qué? Ahí está pasando algo, ese es el timo. Nos dijeron que podíamos con todo y en cambio no nos han liberado de algunas de las piedras que seguimos llevando en la mochila y que nos hacen correr más lentas hacia la meta. Bueno, vamos a ver, hay muchos motivos. Es verdad que llevamos 40 años escasos de democracia. Eso nos distancia de otros países que llevan desde los años 70 luchando por los derechos de las mujeres. Se ha hecho muchísimo en este país, eso es indudable, no podemos ahora dar ni un paso atrás en esa conquista de derechos y libertades de mujeres que desde la política nos han dado esa arquitectura que en definitiva nos ha dado libertad, nos ha dado independencia y capacidad de elección. Pero algo está pasando, porque insisto en que son las estructuras empresariales y sociales las que no han cambiado y las que no permiten a la mujer compatibilizar las dos cosas. Ahora estamos en un momento coyuntural muy concreto, la crisis ha terminado de rematar a las mujeres, no solo por el problema del paro, también la pérdida de ayudas y sobre todo el miedo. O sea, yo creo que la mujer ahora mismo en este contexto le cuesta mucho más reivindicar lo suyo que a lo mejor en años de bonanza. Yo confío en que esto pase y que volvamos a la mesa y a levantar la mano y a reivindicar lo nuestro. Hay una solución inmediata que además no necesita que tiremos mucho de imaginación, exportar los modelos de los países de Europa, exportar los modelos que se están instaurando ya en España de racionalización de horarios. Las jornadas intensivas son muy beneficiosas para trabajadores, tanto hombres como mujeres, porque permiten al trabajador al final tener tiempo libre, ¿no? Aquí en España se está haciendo, en algunas empresas ya los trabajadores salen a las 3 de la tarde y eso sobre la mujer tiene una consecuencia inmediata, que es que, por ejemplo, no tiene que recurrir a la reducción de jornada. Por ejemplo, que es una figura que la contempla la legislación, que está muy bien, pero que eso dificulta, en cierto modo, la carrera profesional. Sí, bueno, vamos a ver, ella recibe una oferta profesional, efectivamente, que yo creo que ningún hombre dudaría en decir sí, por lo atractiva de la oferta, por las condiciones inmejorables que la empresa le pone encima de la mesa, y ese es el punto de partida de investigación de lo que yo llamo el timo. A ver, una mujer es ella y sus niños, y cualquier decisión profesional que se toma en ese sentido se pasa por el tamiz de los hijos y está muy bien que sea así, pero es lo que le ocurre a la protagonista y es el punto de partida de ver qué nos ha pasado. Yo creo y sitúo el momento del timo o de descubrimiento del timo cuando una mujer es madre, cuando realmente se da cuenta de que su vida cambia a 360 grados y la vida del padre cambia, pero no tanto, ¿no? Yo creo que sí, es lo que reivindica la novela. Tenemos un plan C, cada mujer lo tiene dentro, sabe perfectamente cómo podría hacer las cosas en su trabajo de otra manera, que le permitiera vivir de una forma más tranquila y sin llegar exhausta a la meta. Y luego yo creo que la sociedad tiene que tener un plan C para las mujeres, que pasa por ayudas reales, que empecemos a considerar que la ayuda en casa no es un lujo, sino una necesidad para la mujer trabajadora y sobre todo que empecemos a sentarnos a la mesa y decir voy a tener un hijo. Eso no significa que yo tire la toalla, simplemente voy a tener un hijo. Es una circunstancia en un momento de la carrera profesional.
no es nada más. A un hombre no se le juzga porque vaya a ser padre, pero a una mujer, a veces, en los puestos de trabajo, sí se la juzga porque vaya a ser madre. Se han invertido los papeles, pero todavía esos ejemplos de hombres que se quedan en casa cuidando a los niños no son la realidad estadística de este país. Esto es así. El día que eso sea así, pues probablemente hayamos alcanzado la igualdad real. Respecto al sentimiento de culpa, creo que es bastante exclusivo de las mujeres y de las madres. Yo no digo que los hombres sientan mucho dejar a sus hijos o que sientan una pena inclasificable cuando los dejan en la puerta del colegio, pero del sentimiento de culpa yo solo he oído hablar a las mujeres y a las madres. Y es algo que no hay ley que mitigue sus efectos. O sea, ahí tenemos que ser nosotras las que empecemos a relativizar ese sentimiento, sobre todo para vivir mejor. No pasa nada, porque nos separemos de los hijos en un momento dado de la vida, pero tenemos que luchar contra eso nosotras. El periodismo junto con la medicina son las dos profesiones más complicadas para conciliar. ¿Por qué? Porque los enfermos no tienen hora para ponerse enfermos, porque las urgencias se llenan y hace falta refuerzos, que no siempre llegan, por cierto, y porque en el caso de los periodistas las noticias no cogen puentes, ¿no? Siempre tenemos esa vocación de servicio al ciudadano y tenemos que estar 24 horas, 365 días al año. Pero bueno, es una realidad que asumimos cuando decidimos ser periodistas, ¿no? Seas mujer u hombre, esto es así, y yo creo que los desvelos por la no conciliación merecen la pena por lo apasionante del oficio, ¿no? Bueno, la pregunta es procedente porque escribir este libro ha tenido para mí un fin terapéutico. Yo misma, descubriendo lo que Beatriz descubría y a través de su mirada, que en definitiva es la mía, he aprendido muchísimo del mundo de las mujeres, muchísimo de los mensajes femeninos, muchísimo del poder que tiene una mujer en centros ejecutivos, y al final he llegado a una conclusión: lo que no hagamos nosotras no lo van a hacer por nosotras, lo que no reivindiquemos nosotras nadie lo va a reivindicar en nuestro nombre, y hay ejemplos poderosísimos de directivas que desde sus puestos de poder, y digo sí, poder, están cambiando las cosas. Yo creo que eso es lo más esperanzador y lo que nos permite ver un horizonte genial para las mujeres. Yo reivindico que la mujer esté. Yo no quiero que la mujer tire la toalla. No juzgo a la que en un momento dado, bueno, pues elige otro camino, igual que hay millones de hombres que eligen otro camino, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante que las mujeres estén en centros neurálgicos de decisión, porque cambia la mirada, cambia la perspectiva, a veces cambia los temas. Es interesante que estemos. Bueno, yo siempre digo que lo que vemos es lo que es, que el periodista no suele manipular la realidad. En cambio, sí tendría que decirte que creo que los políticos trabajan una barbaridad. No es verdad que sean unos vagos redomados, realmente lo pienso. A veces vemos los hemiciclos vacíos y eso es un problema del reglamento del Congreso de los Diputados, que hace plenos soporíferos que no hay nadie que los aguante. Eso no significa que el diputado no esté trabajando. Dicho eso, respecto al discurso de la mujer, a mí me gustaría que el discurso público empezara a revestirse de reivindicaciones femeninas, porque no está en los programas electorales. Yo ya entiendo que el momento es complicado y que hay otras prioridades, pero igual que nos han convencido de que hay que pagar la deuda o de que hemos vivido por encima de nuestras capacidades, yo quiero que se empiece a convencer a la sociedad y al mundo empresarial de que mujeres en centros de poder, en órganos directivos, en consejos, aportan mucho talento a las empresas, y eso sería genial que empezara a formar parte del discurso público de políticas y políticos que tienen una exhibición importante y una exposición pública importante.